Muy bien, tenemos alegría este día, tenemos tiempo en el cual vamos a estudiar la Perashá Hashabua, la Perashá semanal que va acorde esta semana, que consta en el Sefer Bemidbar, del capítulo 22:2 al 25:9, Perashá Balá, que está enormemente llena de enseñanzas y de mensajes para su pueblo. Todas las perashás traen muchos mensajes, pero unas vienen más cargadas, otras menos enseñanzas. Hay algunas muy pequeñas, pero en esta ocasión esta perashá nos trae una enseñanza que habla de un relato que le dio el Eterno a Moshe para que escribiese en la Torá, relato en el cual Israel estaba ajeno. Israel estaba ajeno porque no se oye que, bueno, hasta el final del en el capítulo 25 se habla ya de Eleazar, se habla de Pinejas, se habla de Moshe, de Aarón, pero al principio en los capítulos lo más central, Bilán, Balá, la burra y todo ello, no aparece el pueblo de Israel. Era algo que estaba apareciendo o aconteciendo fuera, que Israel lo ignoraba. Y esta perashá comienza diciendo de esta manera: y vio Balá, hijo de Zippor, todo lo que hizo Israel con los emoritas, y se amedrentó la gente de Moab por el pueblo de Israel, porque era muy poderoso, y se desesperó Moab por la cercanía de Israel. Dos cosas. Y vio Balá a lo lejos, pero había escuchado lo poderoso que se había hecho Israel, o lo poderoso que lo había hecho el Eterno Israel. Y otra, se desesperó. Le entró desesperación. Algunos pueblos fueron astutos. Conocemos en la escritura de unos que fueron e hicieron pacto con ellos, que eso les fue tropezadero a Israel mucho tiempo. Aquellos que mandaron a unos con andrajos y unos ánforas rotas de cuero roto y todos así llenos de moho su pan, y dijeron que venían de muy lejos y que querían hacer pacto con ellos, y usaron una estrategia. Bueno, usaron ahí el refrán, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únetele. Y Bilán pudo haber hecho o actuado de esa manera, pero opta por otra manera. Quiere maldecir a un pueblo el cual es bendito, lo que le hace saber el Eterno a Bilá, y Bilá se lo manifiesta posteriormente, después de que él accede a ir al llamado de Balá. Entonces vio y se desesperó, y le dice Balá a Bilán, como tratándolo como si fuese Dios: yo sé que el que tú bendices, o yo sé que el que tú maldices. O sea, como si él tuviera esa potestad o esa capacidad. Hay ideologías o historias que Bilán le profetizó a Balac que él iba a ser rey de Moab, y como se le sucedió, por eso tenía mucha confianza en él. Pero recordamos que el Eterno muchas veces pone cosas para probarnos, para que vea dónde está puesto nuestro corazón. Entonces le envía Balac a Bilán, le envía a unos emisarios, envía a él, entre ellos unos hechiceros, y algunas traducciones dicen con unos hechizos, ¿sí? Entonces, con unos hechizos quiere decir que le mostró cosas que lo deslumbraran a él, cosas las cuales le podían deslumbrar para que él accediera a ir. Entonces, él cuando llega, si dice, no puedo ir, necesito escuchar lo que me dice el Eterno, porque él sabía que el Eterno le hablaba en las noches, le daba visión, le daba dirección, le daba sueño, y pasan, pero él les da una negativa, no puedo ir. Elohim no le permite su viaje le es negado, y los emisarios de Balaam dicen, no quiso venir. O sea, no creyeron él les dijo, no me ha dejado ir, no me ha permitido ir con ustedes. Pero ¿qué es lo que acontece? Después de esto viene una mayor terquedad. Bilán en su corazón viene con mayores tentaciones. Bilán en su corazón
se le manifiesta con todo y que él les dijo a Balá, bueno, le manda a decir, aún me diera su casa, aún me diera todo lo que tiene, me diera la mitad de su riqueza, no voy a ir. Pero les dice, quédense esta noche, pernoten esta noche conmigo, pasen la noche conmigo, a ver qué me dice el Eterno. Sabemos perfectamente y casualmente también en esta perashá habla acerca que Elohim no es hombre que mienta, ¿sí? Y entonces aquí pasó algo. Aquí él dice, vamos a ver esta noche qué me dice. O sea, pensando que Elohim podía arrepentirse, pensando que Elohim podía desistir, él no miente. Él se arrepiente del mal, pero no de su palabra. Su palabra es firme, su palabra está firme. Él ya le había dicho, no puedes maldecir a lo que en sí es bendito, ¿sí? No puedes maldecir. Entonces, así pasa en el creyente. Así pasa en su pueblo. ¿Cuántas veces en la vida se presentan tentaciones y ofrecimientos que nos llevan a la necedad de insistir por ellos? O sea, ya sabemos que está mal, ya sabemos que no es correcto, ya hasta pedí consejo, ya me dijeron que no está bien, pero yo insisto en ello. O ni siquiera pido consejo, pero yo ya sé de antemano que está mal y mi terquedad me lleva, ¿sí? De antemano sabemos que eso es reprobable por el Eterno, dígase la circunstancia, dígase el asunto que quiero, podré hacer esto, y si me casare con esto, y si hiciera aquello, y si hago alianza con esto, y si me dedico a esto, si me dedico al otro. Ya de antemano ya sé, todavía hasta se dice, voy a orar a ver qué pasa. Le digo al enemigo, pasa esta noche conmigo, a ver si cambia de opinión el Eterno, a ver si su Torah se le ocurre cambiarla, cuando ya está escrito lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Déjame ver qué me dice esta noche. Así le puede decir el pueblo Israel a su enemigo. Su enemigo puede ser todo aquel que lo quiere llevar a que sea maldito. Pero pareciera ser que hay una controversia porque se cree que el Eterno sí le permite. La segunda vez se cree que sí le permite y pareciera ser, y más en la versión Reina Valera, que muy común tienen algunos, dice en el 22:20 de la lectura de esta semana, y vino Elohim a Bilán de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Si vinieron, pero harás lo que yo te diga. Pareciera ser que le está dando permiso. Y llegó la palabra de Elohim a Bilán en la noche y le dijo, si estos hombres vinieron a buscarte, levántate y ve con ellos. Pero cambia aquí, no dice harás, aquí dice, pero recuerda que solo lo que yo te diga podrás hacer tú. Cambia mucho entre harás y recuerda. O sea, en otras palabras le estaba diciendo el Eterno, recuerda que aún te permitiera que fueras o sin mi consentimiento o con mi consentimiento, solo yo soy el que determina las cosas y el que las permite o las impide. Tú nada eres, le estaba diciendo. No le estaba permitiendo que fuera, le estaba diciendo, recuerda. No le está diciendo solo que harás, no, le dice recuerda que soy yo el que determina las cosas. ¿Qué pasa que yo te dejara ir? ¿Qué pasa que yo te permitiera que concluyeras tu deseo de ganar aquello, lo cual te están ofreciendo? Recuerda que soy yo. Soy yo. Es que me quiero ir a cierto lugar, quiero hacer esto. ¿Y qué tal si te digo que sí vayas? Cuando tú sabes que no debes de ir. No sé, al extranjero, X cosa, quiero hacer aquello. Está bien, ven. Pero si yo no te prospero allá, de nada sirve. Aparte encontramos en este pasaje la palabra que es imán, itán. Una palabra itán es ve junto a ellos. Imán es con ellos. Cuando encontramos la palabra también itán, le está diciendo ve, pero no junto con ellos. Tú puedes ir a ver lo que va a acontecer. Tú puedes ir a ese lugar y tú puedes mirar de lejos qué es lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con ese pueblo?
no que fuera en conjunto con ellos, con una misma visión, con un mismo propósito. A ver qué pasa. Y eso lo llevaba en su corazón. Eso no desistió en su corazón eso. Tanto fue la dureza de su corazón que adquirió en ese día una condición de siervo. ¿Por qué una condición de siervo? Porque dice la Escritura que enalbardó su asno o su burra. Él enalbardó. Cuando los siervos eran los que hacían eso, los siervos se encargaban de enalbardar los asnos. Y él tomó una condición de siervo, una condición de esclavo. Sus pies presurosos por el premio de la maldad. Él toma la condición de esclavo. Podemos ver el ejemplo en Melaquín, capítulo 4, pasuk 23 y 24. El pasaje cuando la mujer se le muere el niño, la mujer a la cual le había bendecido Elisha, diciéndole que tendría un hijo. El hijo se pone mal y la mujer manda enalbardar su asno y le comenta a su marido que iba a ir. Es cuando le habla de que si no es Rosh Hodesh, si no es día de Shabbat. Entonces vemos, solamente hay un pasaje donde uno hace lo mismo que él, pero no por ir por la maldad. Abraham. Cuando Abraham lo manda que sacrificase a su hijo, el unigénito, dice que Abraham enalbardó su asna, pero llevaba siervos. Les pudo haber dicho, podríamos decir, es que Abraham iba solo con su hijo y él lo hizo y no les quiso hacer saber. Abraham tomó también una condición de siervo, pero para servir a la verdad, para servir a la rectitud, para obedecer. ¿Está mal tomar una condición de siervo? ¿Para obedecer a la verdad? No. ¿Para obedecer a la justicia? No. Pero él fue para obtener un premio de maldad, para obtener un premio el cual no venía del Eterno. Él quería adquirir el premio de maldad. Él tomó esa condición de siervo. Claro, todo esto, esta condición de esclavo, fue para servir al pecado, por su obstinación, por lo que estaba en su corazón. Él seguía con eso, él todavía estaba con eso. Simplemente mi Elohim ya me dijo, no puedes maldecir lo que bendito es en sí. Pero él todavía traía en su corazón. Hace un rato leíamos al principio del servicio, en Coelé, no persistas, no sé, los primeros pasuk, no sé si pusieron atención a esos pasuk, los primeros que decía, no persistas. Eso pasó con Bilá, persistió. A veces sabemos lo que es malo, a veces sabemos lo que es pecado y decimos, y si nos proponemos en el corazón dejarlo de hacer, pero sigue uno persistiendo. Quiere uno luchar solamente de aquí para allá, no en el interior renunciar a ello. Dice en el pasuk 3 que leímos de Eclesiastés 8, no te apresures a irte de su presencia, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que él quiere. Eso le pasó a Bilam. Él se apresuró a irse de su presencia, él persistió en hacer lo malo, pero el Eterno hizo lo que él quiso a fin de cuentas. A fin de cuentas el Eterno hizo lo que a él le plació porque es soberano. Bilán corrió por el premio de maldad. Bilán estuvo apresurado. Entonces, él va en el camino y su asna parlante le empieza a hablar. Lo empieza a hacer entrar en razón su asna parlante. Le empieza a decir, ¿cuántos años tienes conmigo? ¿Desde cuántos años me tienes? ¿Cuándo yo he actuado de este modo? ¿Algún día yo me he comportado de esta manera? En los años que me has tenido, yo me he comportado de esta manera, diciéndole la burra, tú me conoces, ¿no echas de ver que algo anda mal, que algo está pasando? ¿No echas de ver que no me picó un animal? ¿No echas de ver que algo está mal? Porque lo que está pasando ahorita no es normal. Una tras otra, y pasa esto, y viene el mal, y viene aquello, pero el creyente persiste y persiste y persiste. No echa de ver que las cosas están mal.
Su asna parlante casi le decía, reflexiona, burro. Su asna parlante le decía, reflexiona. ¿No echas de ver que las cosas no son así? ¿No se te hace que continuamente están pasando cosas que no son coherentes? Reflexiona. Así el lastinado le acontecen cosas fuera de lo normal, para ver si reflexiona o cae en cuenta de su terquedad. Ya solo espera que una burra también le diga, burro. Ya solamente quiere eso el lastinado, que una burra le hable, que una burra le diga. ¿No has notado que no siempre las cosas son así? La terquedad de Bilán lo llevó a envolverse en una charla con la burra. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está aconteciendo? No, él se enreda en la plática, empieza a hablar con ella, en vez de reflexionar. Eso le podía prevenir que eso probablemente era del Eterno, que no era normal. Se presenta Elohim a Bilán, y Bilán en su terquedad se fue por su torpeza en creer. Posteriormente, el Eterno nuevamente le dice, Itán, ve con ellos, pero no junto con ellos. Ve a ellos, en otras palabras, no con ellos. Y él vuelve a irse. Y en su terquedad quiso hacer como los patriarcas, 7 altares para congraciarse con el Eterno. Lo llama el Eterno y le dice, mira, he edificado 7 altares. Probablemente con esto atraiga yo su atención. Probablemente con esto alcance el mérito de los patriarcas. Ellos edificaron 7 altares. Yo también puedo hacer lo mismo y alcance el mérito y pueda yo. La diferencia es que los patriarcas edificaron, Abraham, Isaac y Jacob, edificaron los altares con el propósito de agradar al Eterno y honrarle, no con el propósito de recibir bienes. Y Bilán lo hizo con ese propósito. Pero con todo y que no hubiera querido eso, también en lo que él quería en su corazón, maldecir al pueblo que es bendito en sí, no se podía llevar a cabo. Elohim no mira los altares, mira el que edifica altares. Mira el corazón del que edifica el altar. ¿Le agrada Misbea y Ketoré ofrecido ahí? Altar e incienso, ¿le agrada al Eterno? Sí, sí le agrada, pero no le agrada lo que está mirando, sino a aquel que lo está edificando. ¿Sí? Es completamente diferente lo que el Eterno busca. El Eterno no mira el sacrificio, sino el corazón. Según Teilín, capítulo 50, pasú 13 al 15, dice de esta manera: ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. ¿He de comer? ¿Me ha de agradar aquello que tú estás? Sacrifica el Eterno alabanza, pero no la alabanza de cántico. Esa de por sí tiene que ser genuina. Esa de por sí es parte del pueblo de Israel. Es más que todos los sacrificios, más que todos los holocaustos, lo cual presenta el creyente con una suma rendición al Eterno. Pero debemos ver que, ¿por qué es bendito Israel? ¿Qué es lo que le da ese mérito? ¿Qué es lo que lo lleva a tener esos méritos? ¿Por qué los patriarcas alcanzaron esos méritos? Por su honra al Eterno, por querer agradarle, por estar en plena sujeción al Eterno. ¿Y por qué Israel alcanzó ese mérito de ser bendito en sí? Por el mérito de los patriarcas, pero no solamente por eso. Dice en el 23:9 de la porción de esta semana: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Esto dice esta versión. He aquí un pueblo que habita confiado. Ahora vamos a ver otra traducción. La traducción que es del Humash, que dice: desde lo alto de las cumbres lo observo
y de las montañas lo alcanzó a ver. Un pueblo que siempre vive separado. ¿Ya notaron la diferencia? Un pueblo que vive confiado. Un pueblo que vive separado y con los demás no se junta. A un pueblo que vive confiado y no será contado entre las naciones. Un pueblo que vive separado y con los demás no se junta. Es lo que lo hace bendito. Es lo que lo hace bendito en sí. Cuando Israel vive apartado. Cuando Israel no se trata que no le hables a los demás, no se trata que no saludes a los demás. Se trata de que no te contamines con lo de los demás, que no tengas las prácticas de los demás. No se trata de un sectarismo, no se trata de una manera de no hablarle a nadie. Si tenemos que ser luz, tenemos que alumbrar. No es ese el mérito que debe de alcanzar Israel, de no hablarle a nadie, sino a no contaminarse con lo que las naciones tienen, a no contaminarse con sus prácticas, a no contaminarse con lo que practican todas las naciones. Es el mérito que tiene Israel, es lo que lo hace bendito en sí, es lo que lo hace diferente a todos los pueblos, el ser apartado, un pueblo que siempre vive separado y con los demás no se junta. Esto lo pudimos ver al final de la perashá, lo que aconteció cuando vino a juntarse con otro pueblo. Claro, todo esto, todo este evento, todo esto que sucedió, todo esto que aconteció, todo esto lo pudo detener Bilán, al menos para él. Todo esto que sucedió, Bilán pudo haberlo detenido. No pudo haber acontecido esto si Bilán hubiera tomado otra actitud, si Bilán hubiera pensado diferente, si Bilán hubiera sido entendido a lo que el Eterno le estaba hablando, a lo que el Eterno le estaba diciendo desde el primer día que le habló. Si Bilán hubiese sido entendido, dice 22, 8 al 10, y les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según el Eterno me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Bilán, y vino Elohim a Bilán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Bilán respondió a Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. Aquí empieza ¿a qué? A presumirle, a decirle: mira, soy importante. Mira aquí, Balac, el rey de Moab, vino por mí, mandó por mí, porque soy importante. ¿Que el Eterno no sabía? ¿Que el Eterno desconocía? El Eterno desconocía. ¿Por qué le pregunta: ¿quiénes son estos varones? ¿Él desconocía acaso eso? Bilán, en su terquedad, les decía al principio, les dijo: pasen esta noche. El Eterno ya sabía quién eran esos varones. El Eterno de antemano sabía quién eran aquellos los cuales y con qué propósito iban. Desde que Bilán miró y se atemorizó. Desde que Bilán vio y fue amedrentado su corazón. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que acontece aquí? Él sabía perfectamente que el Eterno le hablaba de noche. Por eso les dijo: pasen esta noche. Si no, probablemente le hubiera dicho: espérense esta semana, y si en esta semana me habla, o esperen hasta el amanecer, o todo el día, por si en el día, o en la noche, o el amanecer me habla. Pasen esta noche a ver qué me dice. El Eterno le hablaba en las noches a Bilán. El Eterno le daba visión, o le daba sueño, le daba palabra en la noche. Y él le dice: ¿quiénes son estos? ¿Acaso no lo sabía el Eterno? El Eterno lo sabía. El Eterno lo sabe todo, pero en particular le preguntó por algo. ¿Quiénes son estos? Cuando el Eterno pregunta en particular algo que él ya sabe, que de antemano sabe, ¿es para corregir? ¿O es para anunciar su juicio? ¿O esperar que ordene su camino el creyente? Cuando el Eterno da un sueño y pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Cuando nosotros de antemano sabemos que Él lo sabe,
Y ya sea sueño, o ya sea visión, o ya sea en su palabra, que nos venga algo, lo cual nosotros sabemos que Él lo sabe. Pero nos venga esa pregunta a nosotros, en particular. Recordemos el caso de Caín. ¿Recuerdan que le preguntó también algo similar? ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó. ¿Acaso no lo sabía? ¿Acaso no pudo cambiar su destino Caín y decir: Adón lo maté? Tuve envidia de él y en mi ira lo maté y me he arrepentido. Hice mal, actué mal contra mi hermano, contra el hijo de mi madre. Actué mal por mi envidia, por mi soberbia, por mi orgullo. Hice esto. Pudo haber cambiado, pero le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y contesta de una manera sarcástica: ¿acaso soy el guarda de mi hermano? Así acontece. Así acontece cuando el Eterno pregunta, cuando el Eterno nos lleva a algo, lo cual nosotros sabemos. ¿Qué será esto? ¿Por qué está pasando aquello? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué te conduces así? ¿Por qué estás haciendo esto? Cuando nosotros sabemos que Él sabe la respuesta, para corregir, para anunciar juicio y para esperar que uno ordene o cambie uno de parecer. Para eso es la pregunta, aquella pregunta de la cual Él sabe la respuesta. ¿Qué es esto? Vemos en el libro de Yeshaya capítulo 39, cuando Ezequías, después de que había hecho lo bueno en una ocasión, después que le fueron añadidos 15 años, se le ocurre hacer alianza con los babilonios y los invita a Jerusalén y los pasa hasta los tesoros sagrados y le enseña hasta el último plato de ahí, del palacio real y del templo y de los tesoros de la casa real. Le enseña todo. Y por medio del profeta, por medio del Nabí, le pregunta: ¿quiénes son estos hombres? ¿Que no lo sabía el Eterno? ¿O que no le podía decir el Eterno a Yeshaya? Probablemente también el mismo Yeshaya lo sabía. Como cuando vino el profeta Natán a David Amele y le pregunta, y le hace más bien una parábola de una ovejita y esto y el otro. Cambió David Amele su destino. Actuó diferente. He pecado contra el Eterno. Pero aquí no. Aquí Ezequías, con todo y que había hecho lo recto, que en una ocasión lo mandan a amenazar y le mandan unas cartas y él toma las cartas y se mete a la casa del Eterno y las extiende delante del Eterno y pide dirección y consejo y pide ayuda y favor. Con todo y que eso, que tuvo sabiduría un día, posteriormente cometió el error. Leíamos al principio de Coelé: no te apresures a irte de su presencia. Es muy probable que Ezequías se apresuró a irse de su presencia y persistió. Ya hice lo bueno, ya me ha prosperado mucho el Eterno, soy grande, soy poderoso. Lo que le pasó a otro rey también en una ocasión, cuando ya fue grande, cuando se sintió poderoso, quiso él ofrecer el sacrificio y le brotó la lepra en la cara. Se apresuró a irse de la presencia del Eterno y persistió en hacer lo malo. Entonces es lo que acontece. Y le pregunta: ¿quiénes son estos hombres? Y le vuelve a preguntar: ¿qué le enseñaste? Todo. No dejé absolutamente sin enseñarle nada. Y le dice: sábete que vendrán días en que vendrán y saquearán todo, y vaciarán y te llevarán cautivo a ti y a tus hijos a Babilonia, y serás esclavo allá. ¿Y qué dice? No actuó mal, pero tampoco ser liviano o no esforzarse también es malo. La palabra del Eterno es buena, dice. Al menos haya paz en mis días. O sea, ¿cómo le vaya a mi generación? A mí qué me importa. La palabra del Eterno es buena, al menos haya paz en mis días. Él pudo haberse esforzado, como muchas veces dijo David Gamel: ¿qué culpa tiene este pueblo de mi falta? Recaiga sobre mí y sobre mi casa y no sobre este pueblo. Así Ezequías pudo haber dicho, tomado otra decisión. Así también
Por apresurarse, dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Es lo que puede acontecer. Esta perashá nos enseña esto. Bilam, persistió en la maldad. Persistió por alcanzar esto. Eso se lo metió en el corazón, y de ahí no lo quiso sacar. Le quiso andar buscando. Bueno, está bien, ya me dijo que no, le voy a preguntar y voy a hacerlo de este modo y le voy a poner unos altares. Nunca se quitó de su corazón ello. Vemos otro caso acerca de visión, otro caso acerca de sueño, en el libro de Daniel, capítulo 2, pasuk 30. Y dice, aquí ya le contó el sueño, más bien le está preguntando algo completamente especial, ¿no? Quiero que me revelen el sueño, pero quiero que me revelen qué es lo que soñé, dice Nabuzaredán. Quiero que me revelen qué es lo que soñé y el significado. Y le dice Daniel, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se le dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea, no te voy a revelar el sueño para que digas, wow, lo supo. Oh, lo supo descifrar bien. Supo qué soñé y supo el significado. Oh, no, le dice Daniel, sino para que se le dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, para que sepas lo que hay en ti. Este sueño tiene que ver mucho con lo que hay en ti. Vamos a ver adelante en el capítulo 4, en el pasuk 27 al 31. Aquí ya le reveló. Aquí en este capítulo 2 le dice el sueño y Nabuzaredán está muy contento, lo cuenta a todo su séquito, da gloria al Elohim del cielo y de la tierra. Pero vean qué acontece aquí. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí ya le acaba de contar la interpretación del sueño y le dice, mira, haz esto, yo te aconsejo que hagas esto. Primero le hace ver lo que hay en su corazón y posteriormente le dice, tus pecados redime con justicia, para que tengas prolongación de tu tranquilidad, de tu paz, en tu casa, en tu reinado. Pero vean lo que acontece. Todo esto vino sobre el rey Nabuzaredán al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con toda la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabuzaredán, el reino ha sido quitado de ti. ¿Aprendió? No aprendió. A él le dieron la interpretación del sueño. Si vemos todo el sueño, dice que vio una copa muy alta y que después venían las aves del cielo y todo, y que era derribado. Y todo el sueño se lo traduce Daniel. Le da el significado, le dice que haga con el sueño, digamos lo que pasó con Faraón, cuando Joseph le da el sueño, haz esto, haz aquello, el otro, y con todo y eso, pues qué mejor varón que ponga yo sino a ti mismo, que está espíritu Elohim, espíritu de los dioses en ti. Y ahí lo pone, y fue prosperado. Pero aquí no. Aquí recibió el sueño, muy bonito, me lo supo interpretar, me lo dijo muy claro, perfecto, pero yo sigo persistiendo en hacer lo malo. Todavía sigue ese deseo de vanagloria en mi corazón y sigue avanzando y sigue prosperando en hacer el mal y posteriormente
habla, dice en el Pasuk 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes se apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Hasta que tú entiendas que tienes Elohim en Israel, hasta que tú comprendas que Él es Elohim. Les decía este estudio que tuvimos en la semana, a veces se tiene más temor de los hombres que del Eterno. A veces se le teme más a los hombres que al Eterno. A veces nos comportamos bien porque me está viendo el hermano, porque me está viendo tal, porque me está mirando esto. ¿Y el Eterno no me está mirando? Y es lo que pasó con Nabuzaredán. Le tuvo más temor a los hombres que al Eterno. Ah, qué bien. Un sueño muy bonito. Perfecto. ¿Qué importa que tenga yo el sueño? ¿Qué importa que tenga yo la revelación? ¿De qué me sirve yo tener la revelación? ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve tener el resultado o el consejo si no lo voy a llevar a cabo? ¿De qué me sirve? Si probablemente mi corazón todavía persiste, probablemente una persona está haciéndolo mal, le viene la visión nocturna, le viene el sueño, le viene la revelación, le viene palabra, probablemente en un estudio viene la palabra y la persona tiene más temor de los hombres que del Eterno y no atiende a ese consejo. Y después viene y le dice así: el reino te será quitado. Mashiach dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Y muchas veces el reino nos es quitado porque no reconocemos al Altísimo en todas nuestras obras, porque no reconocemos al Altísimo en todo lo que hacemos. Por eso recitamos Shema Israel. Shema Israel no solamente se recita en Shabbat, Shema Israel más en casa de Yehudá se recita 3 veces al día. Levabeja, con todo el corazón. Nasheja, con todo el alma. Sí, me odeja, con todo tu poder, con todo el ser. Cuando reconocemos así, escucha Israel, uno es Elohim, no hay otro Elohim. Uno es y está sobre Israel y lo tienes que amar con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu poder. Entonces, pero cuando no, el reino es quitado. Entonces es quitado uno, porque persiste uno como Bilán. Porque aunque nos hable una burra, no vamos a entender. Así tengamos una burra parlante, no vamos a entender. Vamos a persistir. Ah, bueno, entonces así. Entonces de esta manera. Tanta fue su insensatez que al cabo del tiempo, leemos en Igalú, que enseñaba, dice que Bilán enseñaba a Balaam y a los moabitas a poner tropiezo a los hijos de Israel. Mira, ¿sabes qué? No se puede maldecir. Él es bendito en sí, pero él sí, en sí, se puede maldecir. Vamos a hacerlos pecar. Y así es el creyente. Israel es bendito en sí. Israel no puede, no hay augurios, no hay hechiceros, no hay maldiciones. Como les decía al principio del que inicié el estudio, Israel ni en cuenta. Israel estaba aquí contento en Israel. Estaban contentos, estaban plenos. Y por allá, 2 estaban en un bendícelos, no bendícelos. Te llamé para que los maldijeras. Israel ni en cuenta. Su Elohim los estaba defendiendo. Su Elohim se estaba encargando de ese asunto. Su Elohim de Israel lo defiende. Cuando Israel anda rectamente, no necesita, vamos a orar para que nos vaya bien. No, vamos a andar bien para que nos vaya bien. Vamos a obedecer al Eterno para que nos vaya bien. Y por allá augurios, por allá hechizos, por allá maldiciones. Maldigan ellos, dijo David a Melech, bendice tú, Yahweh. Por allá están maldiciendo, por allá están hablando, por allá están diciendo. Israel vive pleno, Israel vive tranquilo, Israel tiene shalom. Israel redime sus pecados con justicia. Israel no peca, Israel sí falla, es hombre.
miente, falta, pero redime sus pecados con justicia. Se da cuenta, le viene visión, le viene el sueño, le viene la palabra, le viene la revelación y redime sus pecados con justicia y prolonga su shalom, prolonga su paz. No persiste en la terquedad, no persiste en la dureza de su corazón. Vemos algo más amplio acerca de esto, acerca de lo que le estoy hablando, lo que es la visión. Vamos al libro de Job, capítulo 33, pasuk 13. 33, 13 al 18. Hay una importancia de escudriñar la escritura y leerla plenamente y con entendimiento y pidiendo dirección del Eterno. Este pasaje es muy conocido y se lee solamente el 14 y el 15 que dice: sin embargo, de una o de dos maneras habla Elohim, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Wow, da sueño, da visión, habla el Eterno. Ese no es el asunto. El asunto no es ese. Dice el pasuk 13: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Entonces dice: sin embargo, de una o en dos maneras habla Elohim, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué les habla? Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Para qué le habla? ¿Para qué le da visión? ¿Para qué le da dirección? ¿Para qué le habla por su instrucción? ¿Para qué le da visiones? ¿Para qué le da sueños? Para esto. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Le habló a Bilán, le habló por sueño, le dio visión nocturna. Le dijo: Itán, ve a ellos, no con ellos, ve a ellos para que tú veas lo que voy a hacer. Itán, ve a ellos. Pero no entendió, lo quiso apartar. Leemos en el libro de Yehoshua, si no mal recuerdo, pasuk 13, que Yehoshua mató a este, claro, enemigos, y entre ellos a Bilán el hechicero. Bilán era un hechicero, Bilán era un encantador, Bilán era una persona dada a los sortilegios y todo ello, y murió a espada. ¿Por qué? Porque no entendió la visión, porque no entendió el mensaje del Eterno. Porque el mensaje era para, de una o dos maneras habla el Eterno al hombre. A su pueblo da profecía. Pero creo que él dijo Mashiach, la profecía, la Torá y los profetas son hasta Yohanan el Inmersor. No quiere decir que hasta ahí llegó la Torá y ya está caducada. No, ya no les voy a sacar nada nuevo. Todo lo que yo he hablado es perfecto. O sea, en otras palabras, la Torá que yo di es suficiente. Las profecías que yo di a Israel son suficientes. No necesitan que se le añade más o se le quita. Por eso también hay hasta una advertencia. No le añadas ni le quitas a sus preceptos. ¿Por qué? Porque están los necesarios. Ni menos ni más se necesitan. Es que me dio una profecía. No creo que te haya dado una profecía. Ya no hay más profecía. Mashiach dijo, la profecía es la Torá y los profetas es hasta Yohanan el Inmersor. Ya no te puede dar más profecía. Ya es la que ya está. No va a haber algo nuevo. Pero sí te va a hablar, sí te va a llevar, sí te va a librar que tu vida perezca por la espada. Y habla tremendamente, dice: entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra de Elohim, no, de su obra que el hombre ha destinado. Elohim tenía una obra para Bilán, pero Bilán tenía otra obra, el premio de maldad. Entonces dice, revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón
de la soberbia. Es tremendo. Es tremendo. Esta perashá nos enseña, y solamente estamos tratando la actitud de Bilán. Por eso le dije, tiene muchas enseñanzas. No vamos a tocar en esta ocasión lo que son las profecías que tiene, el celo de Pinjas. No vamos a tocar todo eso. La profecía mesiánica tremenda que existe en este libro tampoco no la vamos a tocar en esta ocasión. Probablemente, si el Eterno nos concede otros años para seguir estudiando esta perashá Balak, lo vamos a estudiar. Pero esto solamente nos deja esta enseñanza, y lo vemos en la Haftará Miqueas 5, 6 al 6, 8. Empieza a hablar con Israel el Eterno. Igual también le hace una pregunta a Israel, una pregunta que él ya sabe. ¿En qué te hice mal? O sea, ¿en qué no estuviste de acuerdo conmigo? ¿En qué no tuviste contentamiento conmigo? ¿Qué fue lo que no te tuvo a gusto? Y le menciona este caso. Que no cuando Bilán en oculto, como les decía, por allá te estaba maldiciendo, yo te libré. Cuando yo pude haber dejado que él te maldijera y te hiciera mal, y entonces yo salir por ti y demostrarme y ser honrado y llevar gloria cuando no lo quise. El Eterno por allá solamente le dictó a Moshe para que esto fuera notorio, que Israel tiene una misericordia extrema del Eterno dada, que no le paga conforme a sus hechos. Israel se merecía que el Eterno hubiera permitido un augurio de Bilán. Probablemente sí. Ya lo estudiamos la perashá anterior. En esta ocasión no murmuraron ni altercaron contra Aarón y contra Moshe, contra el Eterno mismo altercaron. Entonces nosotros no vamos a decir que sí se merecía, porque creo que estamos incluidos también. Pero vemos que el Eterno le dice, ¿qué te disgustó? ¿Qué te hizo que actuaras así conmigo? Dice Miqueas, al final del capítulo 6, Pasuk 6, dice, ¿con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. No te está pidiendo tu hijo, no te está pidiendo riquezas las cuales no son tuyas, sino que Él te las está extendiendo. El Eterno de momento te dice, quiero que me organices, quiero que me seas un administrador de estos bienes, y quiero que los tengas un tiempo. Quiero ver qué haces con ello, cómo administras esto. Si esto me lo administras bien, vas a seguir en la administración y vas a prosperar en ello, y si no, te voy a quitar la administración. Ahí está el masal, la parábola de aquel siervo mayordomo injusto. Así también te voy a dejar que administres esto, y si no haces bien con ello, pues se lo daré a otro. Y es por eso que la moneda da vueltas, es por eso que de repente hay mucho, y hay veces que de repente no hay, y hay veces que hay años de escasez, de repente que hay años de abundancia. ¿Por qué? Porque somos solamente administradores. Nada es nuestro. Entonces plenamente la Haftará concluye diciendo así en el Pasuk 8, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Humillarte, respetarlo. ¿Qué será amar misericordia? Creo que es reconocer. Si yo dejo de pecar, obtengo misericordia. Amo la misericordia, dejo de pecar. Si yo dejo de pecar, alcanzo misericordia. Si yo persisto pecando, no alcanzo misericordia. No amo la misericordia. Dice en Mishle capítulo 8, el último versículo del capítulo 8, dice, los que pecan aman la muerte. Entonces, ¿qué es amar misericordia? Dejar de pecar. Y lo primero dice, hacer justicia, Torah.
Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y que lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.